tenemos un emprendedor de alto impacto que es Bruno Ocampo. Bruno Ocampo nos va a contar un poco sobre su experiencia en el emprendimiento, sus proyectos, su negocio, recomendaciones que nos pueda dar para este evento de Entre Sillas. Y bueno, vamos a comenzar a charlar con Bruno. Bueno, Bruno, bienvenido a este espacio y bienvenido a la también a Ingeniería de la Unidad de Emprendimiento. ¿Cómo has estado? Muy bien, Camilo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos, espero que estén muy bien. Qué bueno. Bueno, Bruno, comencemos con nuestra charla. Bruno, ¿cuándo te picó el bichito del emprendimiento? ¿Desde hace cuánto estás metido en este cuento del emprendimiento? Bueno, yo creo que para contextualizar el bichito del emprendimiento hay que contextualizar que crecí en un ecosistema familiar rodeado de emprendedores. Tanto mi padre como mi madre, mis abuelos fueron emprendedores, quizás en diferentes épocas y en diferentes contextos, pero creo que desde muy joven he estado rodeado de ideas locas, de emprendedores. Fue después cuando tuve la oportunidad de estudiar en Nueva York y estar rodeado ya de emprendimientos de base tecnológica, que dije que en algún momento quería emprender. Después de trabajar 10 años en el mundo financiero en Nueva York, y de ver cómo la región estaba evolucionando y las necesidades de muchas soluciones a los problemas más grandes de nuestra generación no estaban siendo resueltas, que decidí regresar a América Latina, y contribuir desde el emprendimiento. Entonces, eso fue hace aproximadamente, estamos hablando del 2013, 2014, que empieza esa transición al mundo del emprendimiento de tiempo completo. Y acá estamos, volando con mi águila. Qué bueno, Bruno. Cuéntanos un poco más de Mi Águila. ¿Qué es Mi Águila? Sí, mi águila nace hace 5 años como una compañía de tecnología enfocada inicialmente en movilidad y logística, donde nos convertimos en el jugador líder en Colombia de brindar servicios de movilidad al sector corporativo, desde movilizar a un ejecutivo a una reunión o movilizar cientos de personas saliendo de call centers de forma simultánea, utilizando vehículos desde 4 pasajeros hasta 40 pasajeros, todo con habilitadores tecnológicos para garantizar este control de presupuesto y poder brindarle una experiencia única a los empleados de las compañías. Crecimos y expandimos en todo Colombia, en 14 ciudades, a lo largo de estos últimos 5 años, y hace un año exactamente, con la pandemia y especialmente la cuarentena obligatoria, le dio un giro muy fuerte a nuestro negocio, muy positivo, donde la movilidad se vio altamente afectada por las restricciones de cuarentena por la pandemia. Y vimos una oportunidad muy grande que existía o existe, en brindar una solución de punta a punta a los comercios para que puedan vender sus productos de forma digital o online. Entonces, el primer acercamiento hace un año fue con los supermercados que se estaban cerrando, no podían vender sus productos a los colombianos por las restricciones de cuarentena. Y nuestra primera idea fue cómo podemos utilizar los 2.000 carros que tenemos en todo Colombia para garantizar de que tengan los mercados, pero nos dimos cuenta que había un problema aún más grave con la logística, que muchos o la gran mayoría de estos jugadores tradicionales no tenían ni un e-commerce ni las herramientas tecnológicas para garantizar que los consumidores pudieran comprar online, ¿no? Entonces, nuestro primer producto ahí fue para los supermercados. Lanzamos con una compañía que conocen todos los colombianos, que se llama Tiendas de Uno, donde en cuestión de pocas semanas estábamos operando en las 14 ciudades de Colombia, y al cabo de los primeros 6, 7 meses ya habíamos entregado más de 500.000 mercados en estas 14 ciudades. Esto va desde un ecosistema tecnológico de plataformas de e-commerce, plataformas de alistamiento en los supermercados, plataformas de entrega de última milla,
módulos de data e inteligencia. Entonces, eso es un poco el foco ahorita de la compañía, de cómo podemos empoderar que los retailers tengan una presencia online, pero de forma rentable en la economía digital. Eh, es muy interesante lo que tú comentas desde ese aspecto. Ahorita quisiera que nos contaras un poco por qué te fuiste con estos nichos de mercado como D1 y demás, Sí. pero antes de ello, me surge una duda bien grande y es, ¿cómo un negocio como Mi Águila pudo formalizar su operación en Colombia, en donde tenemos unas leyes bien importantes, bien fuertes en este tema de movilidad y donde hay unos participantes bien importantes? ¿Qué hizo diferente Mi Águila con respecto a los demás? Sí, en el contexto de nuestro negocio, de nuestra vertical de movilidad, nosotros no hicimos nada diferente más que seguir las reglas existentes, la verdad. ¿A qué me refiero con esto? Mi Águila tiene una compañía de transporte habilitada ante el Ministerio de Transporte para la prestación del servicio de transporte especial, que en Colombia, para los que no saben, existen dos tipos de modalidades o dos de las más importantes, que es el transporte especial y el transporte individual. El transporte especial fue creado para suplir unas necesidades de movilidad, principalmente en el sector salud, educativo, corporativo y turismo, que son estos carros blancos que son conocidos o son asociados con los hoteles, pero pues básicamente escampan en los hoteles, pero pues son utilizados para muchas más funciones que los hoteles. Entonces, las leyes en Colombia dicen que para poder utilizar esos vehículos tienes que tener una compañía de transporte especial en los cuales deben estar afiliados. Entonces nosotros seguimos esa normativa regulatoria, pero utilizamos tecnología de punta a punta para volver mucho más eficiente cómo se pueden pedir esos carros, de qué forma las empresas pueden acceder a este tipo de vehículos donde se tiene que formalizar un contrato con una empresa o una organización para que un Coca-Cola, un DuPont, una embajada de los Estados Unidos, sus empleados por medio de una aplicación puedan pedir este tipo de vehículos. Entonces, obviamente sin entrar en muchos detalles de los tecnicismos, lo que hicimos fue cumplir con las reglas existentes y empoderar con tecnología, con diferentes habilitadores tecnológicos para hacer los procesos mucho más eficientes. Bruno, ¿cómo encontraste tú ese match en el tema de la movilidad? Por qué te fuiste por el sector de la movilidad? ¿Qué te hizo llevar a pensar esa partecita de la economía necesitaba como muy grande, teniendo tantos participantes, tanto tráfico? ¿Por qué dijiste, bueno, le vamos a apostar a la movilidad y vamos a hacerlo por este medio que es Mi Águila? ¿Desde el principio trataron de hacer este esquema o pensaban en hacer otra cosa al inicio? Sí, digamos que en la etapa incipiente, Mi Águila empieza como bueno, un poco echar para atrás, porque el why, el famoso por qué creamos Mi Águila. Cuando regreso a Colombia, uno de los temas más impactantes cuando llego a Bogotá es los trancones, ¿no? Ver cómo básicamente le llamamos la movilidad, pero no hay movilidad. Entonces, mi primera reacción cuando estamos en Bogotá es inaudito que una ciudad como Bogotá, la capital de Colombia, uno de los mercados más importantes de América Latina, las personas pierdan un mes al año metidos en trancón. Entonces hay un problema muy grande en productividad, en movilidad. Yo nunca he tenido carro y pienso que el tener un carro es un gran problema en el contexto de poder movilizarte. Es una de las reacciones normales de los ciudadanos cuando tienen cierto poder adquisitivo. Comprar un carro, eso no quiere decir que hay ciertas personas que necesitan un carro por ciertas condiciones de donde viven, pero en las grandes capitales del mundo, pues el tener un carro lo que hace es crear congestión en las vías. Obviamente estoy asumiendo que el transporte público funciona y ese es uno de los grandes problemas. Entonces vimos un problema muy grande en la movilidad y nos encontramos que estos carros del transporte especial
agrupaban aproximadamente a 150.000 vehículos, pero no había ningún tipo de habilitador tecnológico que permitiera pedir este tipo de vehículos. Y ese fue como el motivador grande de entrar en el transporte especial sin ningún tipo de incertidumbre regulatoria, porque sin ningún tipo de incertidumbre regulatoria, porque pues sabemos otras compañías que están operando con los taxis o incluso con carros particulares, y a pesar de que pues esa industria está evolucionando mucho desde una perspectiva regulatoria, vimos muchos riesgos regulatorios de ir en contravía de las leyes existentes. Eso no quiere decir que nosotros no hayamos propuesto diferentes leyes para innovar en materia de movilidad, pero nos enfocamos en movilidad por esa razón. Vimos una necesidad muy grande de cómo la sociedad está perdiendo mucha productividad en el contexto de movilidad. Y creo que hay mucho por hacer, y todavía seguimos creyendo de que hay mucho por hacer en movilidad. Nos enfocamos en el nicho corporativo por las razones que te mencioné. Perfecto. Bruno, ¿y con quién desarrollas digamos que este modelo de negocio que es tan impresionante? ¿Quiénes son tus socios en términos de sus habilidades y a lo que se dedican dentro de la empresa? Pues como todo emprendimiento arranca con una idea, después arranca tenemos unos gestores de esa idea, y poco a poco se va construyendo un equipo. Mi Águila es una compañía que opera ya en 3 países, y con docenas de equipos en diferentes áreas, desde producto, tecnología, data science, temas operativos, transporte, reclutamiento, recursos humanos, financiero, administrativo. Entonces, pues, como todo empieza en una idea y poco a poco vas construyendo un equipo de líderes que hacen que esa idea se lleve a realidad y de forma escalable. Y eso es lo que hemos hecho a lo largo de estos años. Ya contamos con un equipo súper maduro, y es la razón por la cual puedo estar acompañarlos en esta sesión, digamos, en la etapa temprana. Este tipo de llamadas no eran ni siquiera posibles porque tenían que estar en todos los temas operativos de tecnología, y ya hay unos equipos supremamente capacitados, y en muchos casos mejor que los mismos fundadores, de forma individual, que eso se trata las compañías, ¿no? Cómo se puede transferir ese conocimiento y crear valor en cada una de las áreas. Super, Bruno. Eh, en muchas entrevistas tal vez que has dado y que te han preguntado sobre el tema de emprendimiento en Colombia y de cómo fomentar también diferentes modelos de negocio que van un poco más rápido que la legislación colombiana y que de pronto tienen una dinámica muy importante. Tú has hablado mucho de los sandboxes. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿En qué consisten y por qué son importantes? Sí, uno de los temas, la tecnología va mucho más rápido, como lo mencionaste, pero mucho más rápido que la capacidad de los gobiernos y de los congresistas o legisladores en poder estructurar leyes. Entonces, lo que se ve en el mundo, y esto no es un problema en Colombia nada más, es un problema en el mundo, lo que se ve en el mundo es que debe haber cierto tipo de regulación donde se protege al consumidor, pero unos principios básicos para permitir que haya innovación. De lo contrario, pues todo es ilegal, porque o todo no es permitido por el contexto de que hay muchas de las cosas de innovación que todavía no están ni reguladas ni reglamentadas. Entonces los sandboxes justamente juegan un papel muy importante, que llamémoslo, es una plataforma para permitir probar y mostrar resultados tempranos para que los legisladores puedan regular industrias. Te doy ejemplos. En Estados Unidos, me imagino que pues, los que son curiosos por el mundo de la movilidad, hay algo que se llaman los carros autónomos, ¿no? Y los carros autónomos, cuando tú hablas de un carro autónomo, cuando hablas de lo que es realmente nivel 5 de un carro autónomo, es que el carro literalmente sea autónomo y no requiere la intervención de un humano.
Entonces, cuando tú piensas eso, los legisladores y los reguladores van a decir, pues un carro va a matar a alguien en la calle si no hay un control, y es verdad. Entonces, en Estados Unidos se crearon estos sandboxes donde le permitieron en ciertos estados, de forma controlada, mostrar las ventajas de por qué los carros autónomos podían brindar una solución a la sociedad. Y fue controlado y actualmente hay ciertos estados en California, en Nevada, en Texas, donde se crearon estos sandboxes y las empresas que participan, digamos, en estos pilotos tienen que mostrar resultados y tienen que mostrar resultados coherentes con data consistente para que esto evolucione. Entonces, ya ves que hay 4, 5, 6, 7, 10, 12 compañías con estos permisos operando en estos estados y las expectativas es que una vez se escalen estos pilotos, pues se permita y se establezcan reglas de juego a nivel regulatorio para que existan los carros autónomos. Y esa lógica de los carros autónomos aplica en todas las industrias, sea industria hotelera, de inteligencia artificial, en movilidad, en logística, en aeronáutica, porque hay una innovación, la tecnología ya permea prácticamente todas las industrias, de las industrias más tradicionales hasta las más avanzadas. En sí, las compañías que no tengan tecnología o tengan una base tecnológica muy fuerte, tienden o están expuestas a un riesgo bastante alto de desaparecer. Y Bruno, y acá en Colombia, a nivel colombiano o a nivel latinoamericano, ¿se han aplicado en algún momento esas, digamos que esos sandboxes? ¿Hay algunas iniciativas al respecto? ¿El gobierno le cree a esos temas? Sí, se ha mencionado varias veces el gran problema en materia de regulatoria y cuando estamos hablando de temas gubernamentales es que de la teoría a la práctica hay mucho trecho. Y cómo, y hemos, pues sí se han presentado ejemplos puntuales en Chile, en Colombia de algunos casos, pero son mínimos realmente con muy poco impacto y esto hay que sistematizarlo para realmente permitir que estos sandboxes se vuelvan algo del día a día para garantizar de que esa innovación se permea a todos los ámbitos de la sociedad, ya sea en el sector salud, en la justicia, en educación, en alimentación. Te imaginarás todos los emprendedores que miran a, juepucho, yo quiero hacer esto, pero no lo puedo hacer porque no es permitido, ¿no? Entonces, eso es un poco esa respuesta y esas restricciones que existen no solamente en Colombia, sino en el mundo, donde tiene que haber mucho más dinamismo entre el sector privado y el sector público para permitir que haya mucho más innovación en pro de solucionar los problemas más importantes que aquejan a la sociedad. Interesantísimo, Bruno. No teníamos conocimiento que existía como esa figura en la cual los gobiernos podrían apalancar un poquito mejor a los emprendimientos colombianos. Interesante desde ese punto de vista lo que está pasando. Eh, De acuerdo. mm, cómo has escalado financieramente con Mi Águila? ¿Te has presentado en alguna convocatoria? ¿Tienes fondos de inversión detrás de tu modelo de negocio? ¿Cómo ha sido esa experiencia de financiación? Sí, uno de los temas de los emprendimientos, emprendimientos como Mi Águila, que son emprendimientos de alto impacto, y cuando hablo de alto impacto, tiene un impacto importante en la sociedad y tiene un impacto de alto crecimiento. ¿Qué es crecimiento? Tu tasa de crecimiento mes a mes, ya sea en usuarios, ya sea en ingresos, ya sea en penetración en diferentes ciudades y países. Y este tipo de compañías, en los primeros años, pues tienen que invertir muchos recursos, ¿no? Para poder lograr estas métricas como tal. Y eso es lo que se llaman pues, los fondos de capital de riesgo, apoyan a compañías como Mi Águila y como son otras compañías que son muy exitosas en América Latina y en el mundo para poder lograr su plan de negocio y de expansión. Entonces, cuando empezamos Mi Águila, el término, a pesar de que
el término de VC, esto lleva décadas en Silicon Valley, en California y en otros países desarrollados. En Colombia el término de capital de riesgo no tenía no estaba contextualizado, no existían los fondos como tal. Entonces empezamos bajo rondas semillas que se llaman Family and Friends o familia y amigos. Después evolucionamos a una serie semilla, una serie A, donde ya el ecosistema en Colombia y en la región ya había evolucionado un poco y ya es más normal encontrar fondos de capital de riesgo e incluso emprendedores en etapa de presentación de PowerPoint, poder levantar una ronda de millones de dólares, que antes esto era básicamente imposible en el contexto colombiano. Entonces, mi águila en los primeros años, digamos que nos tocó empujar muy de la forma tradicional. Ya después tuvimos la oportunidad de abrir rondas institucionales que son apoyadas por fondos de capital de riesgo o fondos privados que apoyan en este tipo de empresas como mi águila. Entonces, yo creo que ahora y especialmente en lo que estamos viviendo, en la aceleración del ecosistema, ya hay muchas más oportunidades de poder conseguir recursos frescos y recursos de contexto de riesgo, de capital de riesgo, para poder ejecutar la visión de los emprendedores. Interesante. Bruno, ahora nos contabas que el negocio ya ha empezado operaciones en otros países y digamos desde esa órbita, ¿a qué le apuntan ustedes con con mi águila en el entorno latinoamericano? ¿Qué quieren llegar a hacer? Nosotros vemos que hay una transformación y hay una necesidad de transformar y catapultar a la región al mundo digital. Y como cuando hablo del mundo digital, hablo de empoderar tanto el mundo físico como el digital. No se trata de irse todo online o irse todo físico, es de cómo el mundo digital, las herramientas digitales pueden ayudar que los negocios puedan vender sus productos en línea y los consumidores puedan consumir los productos en línea. Entonces nosotros vemos una oportunidad muy grande con toda esta experiencia que hemos construido inicialmente en logística de pasajeros, después logística de mercados, y ahora con habilitadores tecnológicos de punta a punta para que los retailers puedan tener una presencia en línea y de forma rentable en tiempo récord como algo vital para esta transformación de la región y para proteger en muchos casos el arduo trabajo que han construido muchas de estas compañías a lo largo de muchas décadas. De lo contrario, los jugadores con habilitadores tecnológicos y con base tecnológica pues van a arrasar con el mercado, como se está viendo un poco y se ha visto en países desarrollados. Pues el foco de mi águila por los próximos 2 años está focalizado en 3 países puntuales y explorando la entrada a otros países, que es Colombia, por supuesto, donde nacimos y cultivamos la compañía, en México y en Brasil. ¿Por qué esos mercados? Porque representa la participación más grande del mercado pues de América Latina, y es donde estamos enfocando nuestros esfuerzos en este momento. Bruno, ¿y hay alguna razón específica, por ejemplo, para que ustedes hayan comenzado con mercados como de uno, con este tipo de organizaciones? ¿Hay alguna razón específica que los haya impulsado a decir, bueno, vamos a comenzar con este tipo de negocios y después vamos a ir entrando a otros? Sí, la razón de empezar con supermercados, y es una muy buena pregunta, es que vimos un dolor, lo que dicen en términos los gringos, un pain point, un dolor muy fuerte en que cerrar por las restricciones de cuarentena. Los consumidores querían comprar estos y necesitaban, pues es una necesidad básica poder comprar y no había forma y no existían plataformas que los supermercados tuvieran una presencia propia, sin dependencia de los agregadores de demanda, como los Rappis, los Corner Shops y demás, pues porque eso es una opción, pero
hay unas desventajas de depender en este tipo de aplicaciones, las cuales agregan mucho valor, digamos, al consumidor, pero hay unas desventajas desde la perspectiva de los comercios. Entonces, vimos a los supermercados como una vertical clarísima para iniciar por los dolores que tenían y por nuestra capacidad logística de poder entregar estos mercados, los volúmenes que estaban manejando y los volúmenes que siguen manejando, y el contexto de que la realidad que estábamos viviendo en Colombia se repetía desde la Patagonia hasta Guadalajara, ¿no? Entonces, esa fue la razón principal que nos llevó a enfocarnos en la primera fase en supermercados. Interesante. Estábamos leyendo hace muy poco que este nuevo modelo de negocio que tienes con los supermercados y demás ha tenido una buena atracción en el mercado y en términos de lo que le ha sucedido a las empresas con este tema de la pandemia, pues acá vemos que hubo de alguna manera, ustedes pudieron evolucionar y adaptarse a ese que generó este mercado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista ha sido muy interesante cómo ustedes se han adaptado a esos cambios y cómo son muy resilientes a las situaciones que han venido ocurriendo. Bruno, te voy a hacer un par de preguntas que nos hace nuestro público y después entramos a otro temita interesante que quiero preguntarte. La primera pregunta es, ¿cómo logran dar el servicio de transporte con una tarifa única mensual y esto independiente de la ruta de sus usuarios? O sea, ¿cómo es el mecanismo de cobro o de tarifa que ustedes manejan con el sistema de transporte? Sí, nosotros tenemos en nuestra vertical, en nuestro negocio de transporte, diferentes servicios, desde servicio individual para el servicio corporativo, eso quiere decir el miembro de una compañía poder pedir un águila por medio de una aplicación, eh, eso es uno. Dos, el servicio de rutas corporativas, que es poder agrupar múltiples pasajeros o empleados en diferentes rutas. Entonces, ¿qué nos permite nosotros poder determinar una tarifa para una compañía en la movilización de miles de personas al mes? Es la data. Al tener la data de dónde viven los empleados, a qué hora salen de sus trabajos, se puede agrupar y se pueden crear, a pesar de que, no sé, tú puedas vivir 4 cuadras o 6 cuadras adelante, podemos saber que de forma conjunta el costo real por kilómetro termina siendo esto para la compañía. Entonces, termina siendo una fórmula matemática de cuáles son los tiempos de desplazamiento y los kilómetros de desplazamiento de las diferentes rutas para garantizar poder tener unos rangos de precios para las empresas en la movilización como tal. Chévere. Me imagino que todo eso está mediado con tecnología de punta, inteligencia artificial, bueno, diferentes tecnologías. ¿Qué tanto acceso a tecnología tienen en Mi Águila? ¿Qué tecnologías ustedes aplican en el desarrollo de su plataforma? Nosotros, pues, asumiendo que esta es una audiencia que conoce temas técnicos, puedo contarles un poquito del technology stack, o digamos todo el ecosistema tecnológico, obviamente sin entrar en mucho detalle, pero todo nuestro sistema está alojado en la nube, eso quiere decir en AWS. En el back utilizamos tecnología como Golang, que es una tecnología de Google, Node.js, Python, que se utiliza mucho para temas de machine learning y diferentes tecnologías. En el front tenemos tecnología como Dart, Vue.js, Flutter en aplicaciones móviles, aplicaciones nativas, tanto en iOS como en Android. Y también estamos experimentando en Flutter, son soluciones híbridas para poder lograr una experiencia unificada en tiempo récord bajo una misma línea de código, o bajo una fuente de código, la forma adecuada de decirlo. Utilizamos para temas de Machine Learning TensorFlow y Python, ¿no? Diferentes herramientas
de Machine Learning principalmente. Temas de AI, hemos hecho diferentes experimentos súper interesantes, es algo que ha evolucionado muchísimo en mi Águila, pero todavía estamos en una etapa muy, muy temprana de experimentación, para serte totalmente honesto. Y bueno, eso es como un resumen muy ejecutivo de lo que utilizamos en mi Águila. Utilizamos bases de datos relacionales y no relacionales dependiendo del contexto. Y bueno, si tienes alguna pregunta específica, encantado de responderla. Ah, interesantísimo. En ese tema de tecnologías, ¿cómo está Colombia con las personas que desarrollan esas tecnologías? ¿Cómo estamos en capacidad de ingenieros y desarrolladores? Bueno, todas las personas que están detrás de esta solución. Estamos muy atrás. Hay una deficiencia muy, muy grande no en la calidad del talento, porque sí hay talento y hay talento muy bueno y comparable a ingenieros o desarrolladores o profesionales en países desarrollados, pero hay un número muy limitado de personas capacitadas en últimas tecnologías en Colombia. Y pues como están surgiendo muchos emprendimientos de base tecnológica o significativos en el contexto colombiano, hay un desbalance muy grande entre la demanda y la oferta en materia de capital humano en tecnología. Es uno de los temas que el gobierno, y esto no es nada más en Colombia, sino en la región y en gran parte de los países del mundo, donde tiene que haber un gran foco en educación desde una etapa muy temprana, porque es uno de los saltos más grandes de generación de valor económico para el país. El salario mínimo en mi Águila, en el área de tecnología, es de 4 millones de pesos, salario mínimo. Y esto, estamos hablando de personas que recién graduadas de la universidad y en cuestión de pocos años poder devengar salarios superiores a 10, 12 millones de pesos. Y esto es algo que no se ve en otras industrias, ¿no? Entonces empiezas a generar un ecosistema donde las personas devengan ese tipo de salarios que pueden ayudar a sus padres, a sus hermanos a estudiar en la universidad. Y esto, mucho de este talento se exporta, pero también mucho de este talento se queda en desarrollo para innovación en el país. Y ahí hay que apostarle muchísimo porque desarrollador bien formado que salga al mercado, desarrollador que va a ser contratado. Entonces hay una oportunidad gigantesca de cultivar y de promover tecnología, ciencia desde etapa temprana, porque pues los lenguajes son específicos, pero la base y el cableado tiene que empezar desde una etapa temprana para que la curva de aprendizaje, independientemente de cualquier lenguaje, sea el menor tiempo posible. Interesante. Voy a hacerte dos preguntas acá muy puntuales del modelo de negocio de Mi Águila. Una es, ¿cuál crees que es el factor diferencial que tiene Mi Águila en el mercado? Y la otra es, ¿cómo manejan el tema de retrasos, teniendo en la cuenta que los trancones en Bogotá son impredecibles? ¿Cómo pueden hacer para medir esos temas? La primera pregunta de diferenciadores entre Mi Águila y qué nos hace diferente. Gracias a todo nuestro conocimiento operativo y logística, pudimos crear una solución de punta a punta para brindarle a los comercios de la región una solución de entrar al mundo digital en tiempo récord y de forma rentable. Y eso genera un gran diferenciador frente a tener que depender de múltiples proveedores para poder hacer la última milla, poder tener su inventario en línea. Entonces es una gran diferenciador, un gran diferenciador frente a la competencia. Frente a la pregunta de los retrasos, a pesar de que pensaría uno que los retrasos son impredecibles, son bastante predecibles, porque ya hay un comportamiento cíclico y sistemático de la movilización de las ciudades. Esta información ha sido capturada constantemente en compañías como Mi Águila, pero en mucho más volúmenes en compañías como Waze, ¿no? Waze captura pues terabytes de información por segundo de toda esta información que está pasando. Entonces nosotros utilizamos
tanto información propia para la toma de decisiones, pero empoderado también por jugadores que se dedican a esto, desde un Here Maps, un Google Maps, un TomTom, que vienen trabajando por años y se toman decisiones para determinar qué águila o qué conductor, como le decimos nosotros a los conductores águilas, son asignados para un viaje. Eso no quiere decir que tengamos todas las respuestas, si hay un trancón o algo atípico como un choque, que también es predecible en ciertos comportamientos basado en el número de millas, pues trabajamos bajo un indicador muy importante que serían los tiempos de llegada, ¿no? Y los tiempos de llegada es uno de los factores más importantes porque cuando tú entras, y antes uno esperaba 15 minutos por un carro, pero pues ya nadie espera 15 minutos un carro. O llega en menos de 5 minutos o pido otro carro. Entonces, Sí. eso es un indicador súper importante y eso tiene muchas facilidades, especialmente en ciudades donde hay alto nivel de densidad, como son las ciudades principales, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, e incluso Cartagena. Pero este tema de poder tener una masa crítica de conductores en otras ciudades pequeñas se vuelve más compleja y ahí es donde hay retos distintos, ¿no? Importante eso, Bruno. Qué chévere todo lo que han hecho, todo lo que han hecho en Mi Águila y el desarrollo que han tenido a lo largo de los años. Bruno, pero no puedo terminar en estos últimos minutos que nos quedan sobre tu relación con Richard Branson. ¿Cómo es ese tema de la relación que tienes con él y con Elon Musk? Hace unos años entonces empezó a sonar de, bueno, hay un personaje que trajo a Richard Branson a Colombia y entonces todo el mundo empezó como a verificar quién había sido y detrás de todo eso estabas tú. ¿Cómo es tu relación con Richard Branson? No, yo creo muy importante, independientemente de que sea una persona tan conocida como Richard Branson o una persona de carácter nacional, regional o local, la importancia de cultivar mentores para poder evolucionar a nivel profesional y nivel personal. Y Richard termina siendo uno de esos mentores, obviamente de un calibre pues muy alto, de los mejores, pues quizás uno de los emprendedores más icónicos de nuestros tiempos, donde pues por el destino y por la pasión tuve la oportunidad de conectarme con él hace ya más de media década en Nueva York y conectamos y cultivamos una relación inicialmente y él de la misma forma que yo siempre he buscado mentores, él siempre busca lo que se llaman mentees o a quien darle mentoría. Entonces hubo una conexión en valores y en visión y cultivamos una relación muy fuerte después en la realización de un concierto que se hizo en la frontera con Venezuela, que se llamó Venezuela is Live, que es oficialmente el concierto más grande de la historia organizada en el menor tiempo posible, 375,000 personas en 13 días, pues para ayudar a la causa de Venezuela y poder visualizar esto. Y pues hemos hecho diferentes temas en temas de emprendimiento y él es una persona muy visionaria y conectada con el mundo, las necesidades del mundo y por eso pues para mí es muy importante rodearme de gente como Richard Branson y pues temas que se están haciendo en el mundo como Hyperloop, Virgin Galactic, mencionaste Elon Musk con SpaceX, Link, Neuralink, hay N mil cosas y nosotros como colombianos o ciudadanos de América Latina donde pues este tipo de compañías sí las hay, pero en proporciones más limitadas necesitamos estar permeándonos y soñando con lo más grande que está pasando en el mundo y no dejarlo en sueños, sino llevarlo a la ejecución, con equipos y con gente apasionada que crean en que en nuestros países también se pueden hacer cosas grandes y eso es básicamente la función de esta relación con Richard. Chévere, Bruno. Cómo ves el tema, un poquito mirando más hacia el futuro, cómo ves un tema como el Hyperloop acá, todo el tema de excavaciones por nuestro terreno así tan montañoso, cómo es el Hyperloop como una de desarrollo acá en Colombia? ¿Sería posible? ¿Crees que en un futuro cercano
desarrollar estas tecnologías en este país? Sin lugar a duda, creo que hay que dividir la conversación en la realidad de dónde está la tecnología de Hyperloop y en la realidad topográfica tan agreste que tiene Colombia por nuestras hermosas montañas que nos separan entre las ciudades. Hyperloop es un concepto que viene ya desde hace varias décadas atrás, que ya es una realidad tecnológica, incluso se va a empezar en práctica desde el próximo año en etapas pilotos. Ya hay un piloto en Nevada, que este año incluso voy a ir a visitarlo, que es cómo poder movilizar movilizar en tubos al vacío, ¿cierto? Pues llamémoslo para simplificar un poco o llevarlo a jerga colombiana, tubos al vacío, movilizar a altas velocidades con poca energía, cientos de miles de personas, donde los trayectos son largos y la velocidad amerita este tipo de tecnologías versus el tren o el avión. Entonces estamos hablando de tecnologías de velocidades de llevar a 1100, de 1000 a 1100 kilómetros por hora, pues que hace pues una gran diferencia claramente en movilidad. Entonces eso es una realidad tecnológica que ya está pasando. Por el otro lado hay otro reto, que es el reto de excavación. Muchos casos, como en el caso de Colombia, y Colombia es uno de los casos quizás más representativos en ese sentido, si tú te paras en las montañas, en los cerros orientales en Bogotá y miras hacia el Nevado o hacia Manizales, Pereira, el eje cafetero, te vas a encontrar que en línea recta hay menos de 130, 140 kilómetros, pero te vas por carretera y te encuentras con un recorrido de 8 horas. Entonces uno dice, wow, estamos separados por las montañas, pero cuando unes el eje cafetero con Antioquia y con la capital, realmente estás unificando el 50% del Producto Interno Bruto de Colombia. Entonces, si uno pudiera lograr comunicar estas dos ciudades en 20, 25 minutos, pues cambia por completo la dinámica de la relación entre las ciudades, desde la carga, desde la movilización de personas, desde la comunicación cultural y lo que se crearía. Entonces ahí hay otra compañía, y hay varias compañías, pero la más notoria es una que se llama Boring Company. Es una compañía que fundó, pues quizás el emprendedor más representativo de nuestros tiempos o de la historia moderna, que es Elon Musk, un visionario sin lugar a duda, que tiene obviamente otros temas a nivel de sus personalidades, que es cómo poder perforar túneles de una forma mucho más rápida y reduciendo el costo por kilómetro excavado en varios niveles, en varios órdenes de magnitud, ¿no? Entonces, si eso se logra, que ya hay ejemplos en Las Vegas, pues poder excavar entre Bogotá y Medellín y el eje cafetero, diferentes tipos de túneles, y eso es lo que abre las oportunidades. Simplemente pues meter un tubo así metas un tubo que ande, un tren que ande a 50 kilómetros por hora, pues ya estás hablando que reduciste el tiempo en una cuarta, una quinta parte. Ahí el gran reto en el contexto colombiano es la excavación de túneles de larga duración y el costo por kilómetro excavado. En teoría y esperemos que se lleve a la práctica en lo que se ha hecho en Las Vegas, reducir entre 60, 70, 80% el costo de excavación por kilómetro haría tecnologías como Hyperloop una realidad en la próxima década en Colombia y en la región. Qué interesante todas esas tecnologías que están aplicándose en esa órbita. Tú que conoces de cerca pues el desarrollo que tiene Musk y todo lo que ha hecho pues en sus diferentes empresas, ¿le apunta a él algún desarrollo en Latinoamérica de esta magnitud? Sí, sí. Pues él es un emprendedor pues muy visionario y tiene su foco principalmente en dos compañías. Una que se llama SpaceX, que es pues seguro los que son apasionados por el espacio saben que es SpaceX, que es su sueño o su famoso porqué o su propósito es llevar, asegurar que las especies
la especie humana sea multiplanetaria. Y obviamente de ahí sale una cantidad de oportunidades de conectar al planeta con Internet y muchas cosas que están pasando. Y está Tesla. Y estas compañías, está Boring, que él le dedica, y lo ha dicho públicamente, 2-3% de su tiempo. En estas conversaciones con los equipos de estas compañías, sí hay un interés sin lugar a duda de aplicar estas tecnologías en el contexto latinoamericano. Y como te mencioné, si Boring Company o cualquier compañía logra probar que efectivamente se puede excavar entre Bogotá y Medellín de forma rentable, pues lo puedes aplicar a cualquier parte del mundo. Entonces, ahí Claro. ya habrían otros retos de la necesidad está, el reto es de financiación, el reto es de viabilidad técnica y el reto es de ejecución y de interés del público o de Colombia como país de apostarle un proyecto de transformación que pueda catapultar a la región en muchos sentidos. Seguramente ahí vas a estar tú apoyando esa iniciativa como uno de los generadores de cambio en temas de movilidad. Finalmente, Bruno, ¿qué le podrías recomendar a las personas que están emprendiendo o que están arrancando ese mundo tan inhóspito del emprendimiento en Colombia? ¿Qué nos recomendarías para arrancar? Arrancar. No, Arrancar. no, no es un comentario inmediato frente a lo que preguntas, pero sí, yo creo que hay varias cosas. Uno se tiene que preguntar, el emprendimiento no es para todos, ¿no? Yo creo que es primero, no todos para todos y hay que entender que hay oportunidades de emprender, hay oportunidades de unirse a otros emprendedores. Yo creo que es muy importante cuestionarse qué le apasiona a uno en la vida. A mí, pues me apasiona el emprendimiento, me apasiona generar ideas, me apasiona ver cambio y pues lo uno con el emprendimiento, ¿cierto? Hay otras personas que quizás le apasionan las artes, la música, la ingeniería, aplicar temas técnicos. Entonces, uno de los temas más importantes es no seguir las huellas de otros, sino cuestionarse su propio camino. Si el camino es el emprendimiento, mi sugerencia inicial y hay desconocimiento de cómo crear emprendimiento, mi primer camino es aprende de otros emprendedores. Únete a emprendimientos de alto crecimiento como Mi Águila, como lo es Rappi, como lo es Nubank, como lo es Superfoods, como independientemente el emprendimiento, buscar una área que le apasiona a la persona, ya sea alimentos, sector financiero, fintech, blockchains y aprender. Aprender es mi primer consejo. A no ser que tengas una idea brillante y tal, la capacidad de ejecutar, mi sugerencia inicial es aprender primero antes de emprender. Una vez estés listo para aprender, mi sugerencia es ponerse el cinturón porque es una montaña rusa de muchos altibajos y emociones que no para, ¿cierto? El emprendedor debe tener un gran nivel de inteligencia emocional y capacidad de abordar muchos retos. Por último, mi sugerencia, una vez hayas cumplido esos dos criterios, que tengas una razón muy fuerte para aprender, que no sea motivada por el dinero, porque es la razón equivocada para emprender, y tengas esas agallas y esa tenacidad para abordar los retos eh, que se van a emprender, es tener algo de ahorros. Así sea, mi regla dorada es por lo menos 12 meses. ¿Por qué 12 meses? Porque emprender ya es un reto muy significativo para preocuparse por los retos personales, de no tener recursos económicos para pagar las cosas básicas. Y por eso ser emprendedor en etapa temprana es mucho más fácil que en etapas más avanzadas donde ya tienes familia, tienes hijos. Eso no quiere decir de que una mamá soltera con 4 hijos no pueda emprender. Es más difícil, pero claramente lo puede emprender. Y mi sugerencia, por último, asumiendo de que el tema del emprendimiento es algo que les llama la atención, yo lo llamo de hacer intentos de forma controlada, sin tomar un riesgo absoluto, pero probar si tienen la capacidad de emprender, y es el famoso after hours. Tengo un trabajo que ya sea de 9 a 6 o 7, puedo trabajar después de mi trabajo en mi emprendimiento
o puedo trabajar los fines de semana en mi emprendimiento hasta tener un validador clave antes de saltar del avión sin paracaídas y esperar que abra el paracaídas, ¿no? Entonces, creo que hay muchas formas y muchas formas de abordar a este mundo del emprendimiento. Yo me formaría, me metería a absorber todo el conocimiento desde leer libros como el de Peter Thiel, Zero to One, Lean Startups. Hay N libros que se pueden aprender. Después te los comparto para que la compartas con los estudiantes y con la audiencia. Claro Y que bueno, sí. Muy interesante, Bruno. Y fíjate que una de esas iniciativas que tú comentas, siendo todas de gran envergadura, esa es la que nos reúne acá y es aprender un poquito de estos grandes emprendedores que hay en Colombia. Bruno, te agradecemos montones desde la Unidad de Emprendimiento de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Tienes abiertas las puertas de nuestra universidad para que vengas e interactúes y sepas que acá hay mucho talento y hay mucho emprendimiento y te agradecemos montones. Mil y mil gracias muchas, por este espacio que nos has regalado. muchas gracias por la invitación y espero que la próxima vez sea de forma presencial una vez salgamos de esta pandemia. Así será y pues bueno, agradeciéndole también a todos nuestros participantes. Fue Bruno Campo, espero que haya sido de mucho interés esta charla y nos vemos en el próximo Entre Sillas. Mil y mil gracias a todos y que tengan buena tarde. Chao, chao. Chao Bruno, un Chao, abrazo. chao. Igual.